estás? He estado leyendo las confesiones de Mariano Macri. Ay, yo también. ¿Qué te pareció? Bueno, en primer lugar, me impresiona el silencio de la prensa comercial al respecto. Uh-huh. No sé si se me escapó algo, pero no he visto ni en Clarín ni en La Nación. En La Nación hay una referencia muy graciosa que hace Luis Majul, que dice, puede ser que ese libro tenga un gran impacto de difusión, pero no va a modificar el fastidio de la sociedad con el gobierno. La única referencia que encontré. Bueno, digo, siempre es interesante, digamos, poder ver la trastienda de algunas cosas públicas, digamos, verlo como en pijama, digamos, ¿no? Uh-huh. Esa gracia tiene la confesión de este muchacho. Ahora, confirma, digamos, muchas de las cosas que uno sabe sobre el expresidente Macri, Claro. sobre su personalidad, sobre su frialdad, sobre su egoísmo, sobre su actitud calculadora, que no es novedoso, digamos, pero sí te permite ver que en la vida privada es igual que lo que uno ve públicamente. A nadie le puede sorprender, pero es una confirmación, ¿no? Uh-huh. Sí, tal cual. Eso es interesante. Ahora, básicamente el libro es una apología de su padre, Sí, de Franco Macri. sí. Y la verdad es que esa es una visión insostenible. Uh-huh. Digo, es válida desde el punto de vista, digamos, del carácter personal. Todos los que hemos conocido a Franco Macri sabemos que era un tipo entrador, simpático, que parecía un buen tipo, incluso, digamos, durante la dictadura salvó gente, protegió gente, con interés, ¿no? Digo, reclutó gente para su holding, y tuvo así una gran penetración en el peronismo, pero lo hizo, ¿no? Uh-huh. Si bien antes el gobierno de Isabel Martínez Perón había contribuido a la formación de la AAA. Es un personaje muy complejo, pero sin esa frialdad del hijo, ¿no? Sí. Un tipo entrador, eso está claro. Ahora, como personaje de los negocios en el país, es indefendible. Uh-huh. Digamos, todo lo que dice Mariano no se sostiene. Por otro lado... Digo, un tercio del libro está dedicado a eso, que es la primera parte. Sí, más. A ver, sí. Por otra parte, Mariano tiene una visión aparentemente ingenua de las cosas. Habla como si era un chico que mira... Se pone, digamos, en sus 12 años, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad él fue el secretario de actas del grupo, y lo dice. Sí. Digamos, él participaba en todas las reuniones y era el que llevaba las actas. Entonces no puede alegar ignorancia sobre temas centrales de las prácticas mafiosas del grupo. Uh-huh. Digamos, el secretario de actas sabía todo. Sí. Entonces ese aspecto es muy poco creíble del libro. Sí, Y por otro lado, no hay un trabajo de edición que contribuya a encuadrar esas cosas de una forma, digamos, que integre. Hay muchas citas, digamos, en cada capítulo de algunos de los libros publicados sobre los Macri, fundamentalmente el mejor de todos, el de Gabriela Cerruti, es un trabajo excelente. Tanto la versión original del Pibe como la reedición que creo que se llama Big Macri, ¿no? Sí.
Sí, que realmente ese es un libro extraordinario. Pero me asombra algunas afirmaciones que hace el entrevistador, donde dice que Gianfranco Macri blanqueó 35 millones de dólares por un decreto que firmó el hermano como presidente, para que le permitiera blanquear lo que la ley no le permitía. Me impresiona que se pueda repetir eso, que no es el único que lo dice. Digamos, se repite, y es falso, la ley es la que le permitió blanquear a Gianfranco. Sí. Lo que el decreto del presidente Macri hizo fue habilitar a que los familiares que tenían la prohibición de blanquear pudieran exceptuarse de esa prohibición en caso de que demostraran que el bien que blanqueaban había ingresado a su patrimonio antes de que Macri llegara a posiciones de gobierno. Eso es lo que hizo el decreto. Es decir, por ejemplo, pero no amplió el espectro de los familiares habilitados para blanquear. Ese error no se ha repetido. Había un proyecto de ley de la Negra Camaño también, modificando eso, modificando algo que no existe. A mí me extraña, me llama la atención. Son esas cosas como, por ejemplo, los mitos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que Menem dijo de que si él hubiera dicho lo que iba a hacer no lo hubieran votado. Sí. Menem nunca dijo eso, lo dijo Guillermo Vilas en un programa de Grondona, qué vivo Menem, mirá. Sí. Pero se le atribuyó a Menem y ahí quedó. Sí. O la operación de las nalgas de José Luis Manzano. Cosas que quedan, son fake news que quedan instaladas. Ahora, digamos que en un libro con las confesiones de Mariano Macri aparezca semejante confusión, me llama la atención. Sí, hay poco laburo más allá de la entrevista. Hay poco laburo más allá de la entrevista. Sí, cada vez un Facebook que está hecho de apuro, ¿no? Ahí mismo dice que cuando se encontraron por primera vez, se encontraron en marzo. Sí. Yo también he hecho alguna vez un Facebook, que sí, el vuelo, yo lo publiqué el 3 o 4 de marzo y mi primer encuentro con Chilingo fue en noviembre o diciembre del año anterior, incluso más rápido que este. Ahora, no creo que le vayas a encontrar un error de ese tipo, ¿no? No, lo dudo. Bueno. ¿Qué cuenta el libro Hermano de Mauricio Macri? Varias cosas. Primero, como hablábamos recién con Horacio Berbisky, tiene toda una parte que es una suerte de papá es un héroe. O sea, es una reivindicación de Franco Macri como un emprendedor, como alguien que iba adelante, como alguien que nunca se quedaba con lo que tenía, como alguien que no quería hacer dinero, sino que lo que quería era hacer empresas. Entonces hacía una empresa, la vendía para tener otra, la vendía para tener otra, y así iba estando toda la vida sobregirado. Y en algún momento dice, el propio Macri dice, bueno, tal vez mi padre hacía cosas por fuera de la ley, pero siempre eran con buena leche y para hacer proyectos productivos y generar trabajo, etcétera. Siempre está la justificación. Dice, a diferencia de Mauricio, y el libro es básicamente eso, es una contraposición entre Franco Macri y Mauricio Macri. Franco como un buen hombre y emprendedor, Mauricio como, y así lo pone, como un perverso, como un psicópata y como un hijo de puta. O sea, Mariano Macri lo trata a Mauricio, a su hermano mayor, como un perverso, como un psicópata y como un hijo de puta. Y como alguien que hizo todo lo que supuestamente su padre Franco nunca hubiera hecho. Lo cual es falso, porque de hecho, por ejemplo, toda la estructura de sociedades offshore, que también está mencionada en el libro, la armó Franco. Y después la heredó Mauricio. Y todo el sistema de contrabando de autos en Sebel lo armó Franco y lo heredó Mauricio. Y toda la cuestión del correo la armó Franco y lo heredó Mauricio. O sea, no es cierto, y bien lo marcaba recién Horacio Berbisky, que haya una diferencia en cuanto a que Franco Macri era un empresario impoluto y Mauricio Macri es un perverso psicópata o un hijo de puta.
No es cierta que sean tan distintos. Ahora, lo que sí marca mucho el libro, digo, y en parte, sobre todo la primera parte es esto, es separar justamente a Franco Macri de lo que después hicieron sus hijos, sobre todo Mauricio y Gianfranco. Rescato algunas cosas. El propio Mariano Macri dice que Mauricio es tan psicópata y tan perverso que necesitaría un tiempo de cárcel para cambiar. Dice que le haría bien un tiempo de cárcel. Dice, entre otras cosas, que en una de sus últimas charlas él le espetó haber puesto en riesgo a sus hijos, y ahora voy por qué. El libro tiene un problema, y es que es solamente el relato de Mariano Macri sobre muchas cosas que ya conocemos. O sea, sobre el caso de Sebel, sobre el uso de testaferros, sobre el primo Ángelo, sobre el caso Correo, sobre las cuentas offshore, sobre todo eso que, si ustedes han seguido las investigaciones de Horacio Berbisky, las de Gabriela Cerruti, las de Franco Mirraghi, las mías, ya más o menos se han hecho un panorama de todos estos temas, y casi que Mariano Macri los comenta. Y no aporta mucho más a lo que ya sabemos. Ahora sí confirma algunas cosas que me parece interesante resaltarles. Por ejemplo, confirma que en Correo Argentino lo que se hizo fue un vaciamiento, que es parte de la denuncia que ha hecho la fiscal Gabriela Boquín y que Macri siempre negó. La fiscal Gabriela Boquín, además de frenar la condonación de la deuda, que Mariano Macri critica a la fiscal Boquín igual que Mauricio. Pero dice que lo que se hacía con Correo Argentino era vaciarlo. Bueno, eso es lo que denunció la fiscal Gabriela Boquín y que está en Comodoro Pi, en una investigación penal que hace un año que no se mueve. Y confirma además cuál era la empresa que utilizaban para vaciar Correo Argentino, que es una empresa que se llama Logística de Avanzada. Yo publiqué en el Destape Web toda la guita que salía a partir de un dictamen de la fiscal Boquín, que lo encontró, toda la guita que salía de Correo hacia un montón de estudios de abogados, como el estudio de Tonelli, y un montón de empresas como Logística de Avanzada. O sea que confirma las cosas que ya había descubierto la fiscal Boquín y que nosotros publicamos en el Destape. ¿Que lo confirme Mariano es interesante? Sí, claro, porque él estaba ahí. Pero ya lo sabíamos. Bueno, el otro tema es el fraude que querían hacer con SOCMA. ¿Por qué? Porque también cuenta que una de las grandes estrategias para no pagar históricamente sus deudas, porque los Macri no le deben solo al Estado argentino. Por ejemplo, buena parte del libro se lo lleva los alrededor de $1.000 millones que la familia de Macri le debe al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Cuando hicieron una inversión en Brasil, en una empresa de faena de chanchos y gallinas, hicieron una gran... lo que hicieron fue lo mismo acá. La quebraron, dejaron todo culo para arriba y no le pagaron a nadie. Y presentaron una oferta igual que la de Correo, que era una quita de más del 90% de la deuda, pero la justicia brasilera se lo rechazó. La justicia argentina se lo aceptó y si no fuera por la fiscal Boquín eso hubiera avanzado. Bueno, en Brasil la familia Macri dejó un tendal de deudas. Y calcula Mariano Macri que le deben $1.000 millones al Banco Nacional de Desarrollo, al BANDES. Y que parte del cinismo y la perversión de los Macri, lo dice Mariano, es que ellos saben que nunca la van a pagar. Y se mueven por la vida así. Bueno, querían, para que no se notara todo esto, hacer un fraude societario en SOCMA. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hablaron con un banco que se llama el Mailbank, y la idea era venderle ficticiamente las acciones al banco, pero ellos quedar como accionistas ocultos vía una sociedad en Luxemburgo. Lo que cuenta Mariano Macri es que Mauricio y Gianfranco querían hacer esto, que Mauricio y Gianfranco hicieron que los hijos de Mauricio firmaran su conformidad con esto. Entonces Mariano le dice a Mauricio: pusiste a tus hijos en riesgo, pusiste a tus hijos a hacer un fraude, cuando en realidad los hijos de Mauricio nunca tuvieron nada que ver con la empresa, más que la transferencia ficticia que les hizo Mauricio cuando asumió como jefe de gobierno de su participación accionaria. Entonces el esquema era: le vendían a un banco trucho, porque el banco también es trucho, y ellos seguían controlando la empresa como accionistas ocultos a través de Luxemburgo. Esto lo cuenta Mariano Macri. Eso se frenó finalmente, y de hecho Mariano Macri lo judicializó. Y eso finalmente se frenó, pero cuenta que intentaron hacerlo. O sea, el libro es un cúmulo de relato personal de Mariano, que como bien decía Horacio Berbisky, era parte de todo esto, como secretario de Franco, como secretario de Mauricio también, durante todo esto. Y el dato para mí, hay dos datos que me parecen interesantes. Muchos, pero dos para remarcar. Uno que tiene que ver con el espionaje.
Mariano dice que él tuvo acceso a las escuchas telefónicas que le hacían a Néstor Leonardo, que era el cuñado de Mauricio Macri, ¿sí? El marido de Sandra, la hermana que falleció, y que incluso lo habla con Mauricio y le dice: Mauricio, espiamos, porque yo lo vi y yo te di esos documentos a vos. O sea que esa causa por escuchas ilegales por la que Macri asumió procesado en 2015 y que se cerró, tendrían que revisarla. Es la de Ciro James. Exactamente. Porque en el libro Mariano dice: nosotros espiamos y yo te lo di a vos y vos fuiste parte de esto. Y dice que después Macri se enamoró del juguete. Pero eso ya es un comentario. O sea, hay mucho comentario de: bueno, yo supongo que, yo creo que debe haber sido así en el libro. Después verán la justicia si lo toma o no lo toma. Pero en el caso de espionaje... Pero lo pueden citar a declarar, digo. Usted dijo esto. Exactamente, exactamente. Y el otro dato que me parece fundamental, además, por ejemplo, de lo que ya publicamos de que la fortuna que Macri declara no es la fortuna que tiene, que Mauricio Macri, lo dice su hermano. O sea, la fortuna que Macri declara no es la que pone en su declaración jurada. La fortuna que Macri tiene, que Mauricio Macri tiene, no es la que pone en su declaración jurada, ni la que está en su falso fideicomiso ciego. Dicen, no lo es. Macri vivió toda la vida rodeado de testaferros, de Nicolás Caputo, de su primo, de su tío Jorge Blanco Villegas, de sus propios hijos que lo operaron de testaferros, de Leonardo Maffioli. O sea, una de las cosas que remarca Mariano Macri en el libro todo el tiempo es: Mauricio Macri tiene una gran habilidad para nunca aparecer, pero ser siempre él el que maneja todo. O sea, una vida de testaferros, lo dice Mariano Macri. Y le cierro con, para mí, uno de los datos más relevantes del libro. Lo que dice Mariano Macri es que Mauricio Macri nunca se fue de sus empresas, a pesar de que en el 2007, cuando asumió como jefe de gobierno, les traspasó las acciones a sus hijos, sino que dice, como jefe de gobierno y después como presidente, Mauricio dirigía el grupo por teléfono en charlas muy escuetas. Mauricio dice que no tuvo nada que ver, toma todos los recaudos para blindarse, pero yo tengo muy claro que él estuvo siempre presente. O sea, lo que dice Mariano Macri en el libro es que cuando Mauricio Macri era presidente, seguía manejando él los destinos de Socma, de Correo, de Sideco y de un montón de otras empresas que tiene la familia Macri. Aparte de que lo cagaron con la guía. Después está toda la cuestión interna, lo cagaron con la plata, con las mensualidades, con las... Todo eso ya es, qué sé yo, anecdotario para la revista Noticias que le gustan esas pavadas. Pero lo fuerte me parece que es esto, que Mauricio nunca dejó de ser él. Por lo tanto fue un conflicto de interés permanente. Y por lo tanto fue una estructura de testaferros permanente. Así que bueno, si todo esto que les contábamos de la choreo del Correo, de Sebel, de los parques eólicos, de las cuentas offshore, de los Panama Papers, de cómo quisieron declarar a Franco Macri senil para robarle la empresa, de cómo incluso quisieron sacarle los negocios en China, digamos, todas las cosas que ya hemos ido contando en notas o en libros, bueno, acá está la mirada de Mariano sobre eso. Es interesante como ingreso al día a día de la familia Macri. Y después pueden ir al Destape y buscar todas las notas. Y después pueden ir al Destape y buscar la info posta, digamos. Acá no van a encontrar datos, no van a encontrar documentos, todo eso no está. Todo eso no está. Es un libro de un relato de un tipo que aceptó hablar. ¿Qué es interesante? Es interesante. Los datos, la posta no está, pero les repito, dice que Mauricio Macri siguió manejando todo y confirmó el vaciamiento de Correo, cosa que Macri siempre negó. No me parece. ¿Lo podrían citar entonces? Lo podría citar el juez Ariel Lijo, que está durmiendo la causa hace un año. Así que bueno, eso, lectura si quieren para el fin de semana. De paso le vuelvo a agradecer a